Otra escuela con niños intoxicados en la misma región de Chiapas. Otra vez se contamina el agua, aparentemente con drogas, para intoxicar a los jóvenes, mientras las autoridades insisten en que serían los alumnos los que lo hacen. Pero todo apunta a que podrían ser grupos criminales. El tema trasciende ya la anécdota y tampoco puede ser considerado, después de 4 escuelas en apenas 15 días, puede ser considerado como una suma de casualidades. Es, como dijimos aquí, desde que se produjeron los hechos de Bochil, una acción concertada y la mira debería estar puesta en los criminales, no en los alumnos. Pero las autoridades locales siguen prefiriendo ver hacia otros lados. No ha pasado ni una semana y en Chiapas se reportó un nuevo caso de estudiantes de secundaria intoxicados. El pasado martes 11 de octubre, a las 7 de la noche, las primeras 5 adolescentes de entre 13 y 15 años empezaron a sentirse mal y a desmayarse. Poco después, otros jóvenes empezaron a presentar dolor de estómago, de cabeza, mareos y náuseas. Ocurrió en la Secundaria Federal 1, Constitución de Tapachula, donde 18 alumnos fueron ingresados al hospital de la ciudad para ser examinados. A la puerta de la escuela llegaron ambulancias para trasladar a los alumnos y las exigencias para esclarecer los hechos siguieron este día. Con todo respeto, no deberíamos permitirlo. Con todo respeto, se merece derechos humanos tiene un límite. Por el momento suspendieron las clases en la secundaria de Tapachula. Las autoridades analizan las muestras sanguíneas y las pruebas recabadas en los baños del plantel. Este caso se suma a la intoxicación masiva que se dio en la escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, el viernes 7 de octubre, donde 3 alumnos dieron positivo a cocaína tras realizar la prueba en un laboratorio privado. Las autoridades aseguran que de las 15 pruebas realizadas, todas han dado negativo. La Fiscalía de Chiapas no ha confirmado si la ingesta de líquido contaminado fue la causa de la intoxicación, pero reveló que en la escuela fueron encontrados 33 botes de plástico y bolsas de nylon con una sustancia color azul. El jueves 6 de octubre, 10 adolescentes de la escuela telesecundaria número 388, Ricardo Flores Magón de Tapachula, resultaron intoxicados, sin que se conozcan las causas que provocaron el malestar entre los alumnos. Hasta el momento no han dado a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas y el pasado 23 de septiembre se dio el primer caso masivo de intoxicación en la misma secundaria de Tapachula. Chiapas está en un punto estratégico para el trasiego de drogas. Es la entrada desde Centro y Sudamérica, por ello los grupos criminales disputan la entidad. Parte de esa droga se queda en Chiapas, donde es traficada, y es la entidad donde también buscan los grupos criminales quedarse con las tierras de los habitantes. Por ello buscan siempre la forma de generar pánico o miedo y desplazarlos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de 2010 al 2021 se han registrado más de 14,000 personas desplazadas en Chiapas. La mayoría es por disputas entre grupos indígenas, mientras que otros casos están vinculados al crimen organizado, principalmente en los municipios de San Andrés Duraznal y Panteló, todos del pueblo maya Tzotzil. Este tipo de desplazamiento forzado es una forma de tortura, ya que la población está en constante asedio. Les infunden miedo, terror, sufrimiento físico y mental, con el objeto de controlar el territorio. La población en su conjunto vive una violencia cotidiana. Bueno, aquí hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer y muchas respuestas que nos deben las autoridades chiapanecas y las autoridades escolares. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieren decir de qué están intoxicados estos jóvenes? Evidentemente se intoxicaron y de algo. Estamos viendo que, sobre todo lo que sucedió en Bochil, se dieron algunas pruebas positivas a ciertas drogas en hospitales privados, pero en los hospitales que controla el sector público no se quiso decir de qué se habían intoxicado. Es más, en la vez pasada, hace poco también en esta escuela de Tapachula hubo otra intoxicación. Se dijo que había sido el gas y ahora, bueno, no han podido ocultar que efectivamente hubo una sustancia porque encontraron todos estos paquetes con droga o con sustancia azul que ya nos dirán las autoridades. Deberían de decirnos qué fue lo que pasó. Y ahora quieren echarle la culpa a los alumnos y decirles que fueron los alumnos. Yo les voy a contar una historia que he cubierto, que hice como reportera en una escuela aquí en la Ciudad de México. Había un chico, el más propio, el más estudioso, el más deportista, y precisamente a ese chavo lo vieron los narcomenudistas, le dijeron: ven con nosotros, vas a ganar muchísimo, te va a ir muy bien, vas a poder ayudar a tu familia. Y bueno, agarraron, le dieron droga, le dijeron: una vez que tú llegues a la escuela tienes que repartirla de esta manera.
Y el chico no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Qué sucedió? A los 2-3 días que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aterrado, llegaron estos narcomenudistas y le dijeron, a ver, sabemos quién eres, dónde vives, quién es tu mamá, tu papá. Ya lo habían investigado, ya le habían preguntado muchas cosas y bueno, lo tuvieron amenazado. Una vez que se hace toda la investigación para saber quién estaba repartiendo la droga, no solamente se cuidó a los chavos que estaban consumiendo la droga, sino también a este chiquito, porque también es víctima del crimen organizado. ¿Qué le hace? Simplemente lo sacas a la calle, en ese minuto el crimen organizado lo mata. Las autoridades tendrían que ver más allá, tendrían que ver qué está pasando y cuidar e investigar a estos alumnos, porque sin duda hay algo detrás y algo muy grave. Jorge. Sí, es algo muy grave y para abonar a todo esto hay que cruzar esta información sobre la intoxicación en las escuelas de los chavos con una que fue divulgada dentro del paquete del hackeo de materiales de la Defensa Nacional, un documento donde se explica cómo narcotraficantes guatemaltecos de un grupo llamado los Huilas, ligados a su vez a militares de ese país, en particular a esas fuerzas especiales llamados caiviles, están disputando esa misma parte de la frontera del territorio a los grupos relacionados con el cártel de Sinaloa. Estas organizaciones guatemaltecas podrían tener relación, según nuestra información, a su vez con el cártel Jalisco Nueva Generación y con otros grupos que operan a veces con banderas políticas, a veces con banderas sociales, pero que son parte o terminan relacionados con organizaciones del crimen organizado. Integrantes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan la zona centro de Chiapas. Los enfrentamientos son de noche y de día. ¡Están tirando todavía! ¡Están tirando! ¡Herido! ¡Herido! Información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional indica que en el estado se tienen identificados 6 municipios donde se acentúan las actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada: Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amantenango de la Frontera, Tapachula y Suchiate. Se resalta la vinculación del narcotráfico y la delincuencia organizada en la frontera sur de México, por lo que se sugiere mantener el despliegue operativo en los municipios colindantes con Guatemala, ya que el incremento del flujo migratorio facilita que los grupos delictivos lleven a cabo sus actividades. Para la Sedena, el cártel que mantiene hegemonía de las actividades del narcotráfico es el de Sinaloa. Además de acopio y trasiego de enervantes, realiza lavado de dinero y tráfico de indocumentados. Se tiene identificada toda la red del cártel que opera en el estado: abogados, responsables del tráfico de armas, líderes y operadores financieros. Señala que con la muerte de su líder Ramón Gilberto Rivera Beltrán, el Junior, en julio de 2021, comenzaron las pugnas internas, además de enfrentamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, y con la banda guatemalteca de los Huistas. Los informes de la Sedena indican que si bien no tienen detectados a integrantes militares de origen guatemalteco en la frontera sur de México, tienen indicios de que pueden unirse a las filas del crimen organizado. En acciones de reconocimiento, detectaron a hombres armados en la comunidad El Lagartero, municipio de frontera Comalapa, quienes huyeron a Guatemala. Al llegar al lugar, localizaron 2 campamentos con equipo y distintos uniformes tipo militar, algunos con la leyenda Caivil, término con el que se identifica a los soldados de élite del ejército de Guatemala. En cuanto a los líderes de los grupos generadores de violencia, el documento señala que por el cártel de Sinaloa se tienen identificados a los hermanos Isidro y Jesús Gilberto Rivera. En cuanto a la Mara Salvatrucha, menciona que es liderada por Luis Alberto Ramírez López, alias El Chino. Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene identificado al líder del cártel Jalisco en la entidad, informes de seguridad recientes señalan a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como el Señor de los Caballos o el Fraile. Valdovinos Mendoza primero formó parte del cártel de Sinaloa, pero debido a diferencias con Gilberto Rivera, el tío Gil, y su hijo Gil, el Junior, se unió al cártel Jalisco Nueva Generación y pactó con el cártel de los Huistas de Guatemala para disputar el control de la frontera de Chiapas a los de Sinaloa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, lo que está ocurriendo en esa parte de la frontera es delicadísimo. Súmele usted estas intoxicaciones en las escuelas, los enfrentamientos por temas supuestamente agrarios, los desplazamientos de habitantes, como hemos visto en Pentaló, en distintos lugares en los últimos días, en las últimas semanas, la lucha de los grupos del narcotráfico, los flujos migratorios que se dan en forma irregular en toda esa zona de la frontera, el asentamiento a partir de eso de miles de migrantes de distintos países que se están quedando en la zona de Tapachula. Es una bomba de tiempo lo que tenemos en Chiapas. Ya ocurrió incluso con menos elementos, con menos detonantes en 1994. No vayamos a tener una sorpresa que desestabilice buena parte del país. ¿Por qué? Por no atender a tiempo una suma de conflictos, una conflictividad que está trascendiendo el marco local. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, ya se presentó una iniciativa para modificar diversas leyes y permitir que la Defensa Nacional y la Marina tengan concesiones para operar una línea aérea comercial. Pero también se debe modificar otra norma que establece que ningún concesionario de un aeropuerto sea a la vez un concesionario de una línea aérea. Y ahí está Santa Lucía. Sí, la verdad, cuando uno ve la difícil situación en la que está la industria aérea, las pérdidas que han tenido que asumir, las complicaciones que, por ejemplo, en México implica para las principales líneas aéreas del país operar cuando estamos en categoría 2 y nada indica que la vayamos a superar y regresar a la categoría 1 en el corto plazo, parece poco sensato crear una línea aérea militar para uso comercial financiada con recursos públicos. El gobierno federal afina el proyecto para operar una línea aérea comercial. Es por eso que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados enlistó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reformas legales para crear esta línea aérea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México. Esta propuesta, impulsada por el diputado Omar Castañeda González, modifica la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. En la argumentación se exponen diversas problemáticas al interior del servicio aéreo, como la saturación del mismo, y que la creación de nuevas empresas aeroportuarias son una alternativa idónea para la atención de la demanda de transporte aéreo, el desarrollo de oportunidades económicas y regionales del país. Señala que resulta fundamental un mayor control de tráfico aéreo para asegurar la eficiencia y seguridad tanto de las operaciones aéreas como de los usuarios, ya que las irregularidades impiden el crecimiento económico, social, laboral y turístico. Lo cierto es que la virtual aerolínea a cargo de la Sedena y la Marina no puede tener un carácter mercantil, dado que la Constitución indica que las Fuerzas Armadas no están facultadas para perseguir un fin de negocio. Además, la Ley de Aviación Civil vigente, que data de 1995, incluye un candado para que las sociedades mercantiles que tuvieran la concesión de un aeropuerto no pudieran obtener de manera subsecuente un permiso de explotación para una línea aérea. Lo cierto es que el sector vive un periodo complicado con aerolíneas en tierra, en huelga y en proceso de reestructura. Mexicana de Aviación dejó de volar hace más de 11 años. En marzo, Aeroméxico anunció el cierre de su proceso del capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, por lo que quedaron cumplimentadas todas las condiciones suspensivas a las que estaban sujetas las resoluciones de las asambleas de accionistas. En el caso de Interjet, este martes, el Sindicato de Trabajadores informó que la aerolínea perdió su último juicio ante la Suprema Corte, por lo que tendrá que pagar más de 2,000 millones de pesos. Debido a que la compañía está obligada a deshacerse de sus bienes para pagar los adeudos salariales, el sindicato propuso que la Secretaría de la Defensa Nacional compre los activos de la empresa para crear su línea aérea.
En el caso de Aeromar, especialistas ven complicado que logre retomar la normalidad en su operación y balance financiero, ya que tiene adeudos por más de 7,000 millones de pesos, de los cuales 100 millones corresponde a salarios y prestaciones de los trabajadores. La nueva aerolínea del Estado planea operar a través de la empresa Olmeca Maya Mexica. Operaría en un inicio con 10 aviones alquilados, más del avión presidencial. De acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, las aerolíneas mexicanas han perdido unos 9,000 millones de pesos desde mayo de 2021 y hasta junio de este año, tras la degradación a categoría 2 que le impuso la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Y mire usted, esto es una muy mala ocurrencia. No hay condiciones para tener esa línea aérea del Estado. Es invertir dinero bueno en dinero malo. Como decíamos en este reportaje, hay 3 líneas aéreas que han quebrado prácticamente. Mexicana quebró hace 11 años, todavía no termina de pagar lo que debía. Es un caos lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo con Mexicana. En el mismo camino está Interjet, que ya dejó hace meses de volar. El sindicato de Interjet dice sí, que entonces el Estado compre los bienes que le quedan a Interjet, que son muy poquitos, y con eso tenga su nueva línea aérea. Interjet no funciona, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque fue un desastre de administración y porque parte de los bienes que tiene, como algunos de sus aviones, no servían. Compraron aviones rusos que no terminaron sin servir, terminaron en desecho. Aeromar es una línea que sigue volando, pero tiene una deuda de unos 7,000 millones. Pregúntese usted, ¿para qué vamos a invertir miles de millones de pesos en una línea aérea donde además dicen no va a tener el avión presidencial? El avión presidencial no sirve para vuelos civiles, no está diseñado para eso, no tiene, habría que rediseñarlo, sería una pérdida de dinero absoluta. Lo que tenemos que hacer en el sector aéreo es recuperar la categoría 1. Para eso se necesita dinero, se necesita profesionalizar más a todos los que están involucrados en el ámbito de los controladores aéreos y distintas disposiciones. Necesitamos poner al día la Terminal 2 y también la Terminal 1 aquí en la Ciudad de México. Se necesita terminar las conexiones al AIFA, se necesita hacer mucho más. Pensar, invertir dinero en una línea aérea del Estado es un fracaso. Ya las tuvimos. Aeroméxico y Mexicana en alguna época fueron del Estado. Fueron un fracaso absoluto. Pero como bien dices tú, Jorge, la única manera que podemos hacer que el sistema de aviación en México funcione es subir la categoría a categoría 1. ¿Por qué? Porque tenemos, y en México gran parte del país vive del turismo y bueno, no puede llegar más turismo. O por ejemplo el aeropuerto de Santa Lucía no puede tener líneas aéreas mexicanas volando a los Estados Unidos y regresando a México porque estamos en categoría 2. Que inviertan un poco de dinero en mejorar todos los sistemas de seguridad aeronáutica y así vamos a mejorar y a tener, bueno, a reactivar, por supuesto, el aeropuerto de Santa Lucía y el resto del país con el turismo y muchas otras cosas más. Y vamos a otro tema, hubo movilizaciones por el 12 de octubre, Día de la Raza. Los contingentes partieron desde la mañana con saldo blanco, pero en la marcha de las 5 de la tarde el panorama fue distinto. Un grupo de encapuchados realizó actos vandálicos. Aquí parte de lo que ocurrió el día de hoy en estas marchas. Así comenzó la movilización a las 5 de la tarde por el 12 de octubre. El contingente partió del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo. La exigencia era la no militarización. Sobre Paseo de la Reforma, el grupo de encapuchados, conformado por 20 jóvenes, comenzó a vandalizar las paradas del Metrobús. También realizó pintas y en sus mochilas llevaban piedras y martillos. Cuando el contingente llegó a la Avenida Juárez, los mismos encapuchados entraron a comercios con la intención de realizar robos. Cerca de las 5:50 de la tarde, al llegar a Eje Central, esquina con 5 de Mayo, la policía intentó detener los actos vandálicos de este grupo. Sin embargo, fueron detenidos por una valla humana.
Esto provocó que el grupo de vándalos fuera encapsulado, mientras el contingente seguía avanzando rumbo a la plancha del Zócalo. A las 9:17 la mayoría llegó hasta las vallas de Palacio Nacional, donde el mismo grupo de encapuchados comenzó con agresiones a policías y a quitar las vallas. En medio de estos disturbios se lanzó humo. Bueno, esto de entremezclar el 12 de octubre con este debate de la militarización y estos actos de violencia es algo que se repite, lo tuvimos la semana pasada, la semana anterior, por marchas feministas, por marchas de Ayotzinapa, ahora por el tema de la militarización. Una y otra vez lo que tenemos son actos muy violentos que terminan impunes, como terminaron los actos muy violentos del día de hoy. Pueden ser 20, pueden ser 200, pueden ser 50. El número de quienes los ejecutan, la verdad, no importa o importa muy poco. Lo que sucede es que siempre pueden ser los mismos, porque nunca pasa nada, porque se les permite hacer lo que quieran. El derecho a la manifestación, por supuesto que es legítimo, por el tema que sea. Ese no es el tema. Lo que no es legítimo son los saqueos y los actos de violencia como se están desarrollando. No eran legítimos en los sexenios anteriores, no son legítimos en estos, y en aquellos sexenios y en estos sexenios se siguen realizando con absoluta impunidad. Sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a otro tema que pasó casi desapercibido y fue la liberación de 2 implicados en el caso de abuso sexual contra Dafne en Veracruz. Usted se acordará, de 17 años. Este caso fue ya en el 2015. Se trata de Diego Cruz Alonso y de Enrique Captain Marín, quienes solo estuvieron 5 años en la cárcel. Y bueno, hay un tercer implicado, que es Jorge Coitea, que estuvo, y sigue prácticamente fugado. Es Diego Cruz Alonso y Enrique Captain. De acuerdo con medios de Veracruz, ambos salieron de prisión el pasado 7 de octubre tras cumplir condena de 5 y 6 años por los delitos de pederastia y abuso sexual en contra de Dafne N., quien tenía 17 años en 2015 cuando ocurrieron los hechos. Otro de los responsables permanece prófugo. Se trata de Jorge Cotaíta. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer información sobre las liberaciones. Han pasado 8 años de este caso, que se volvió mediático luego de la denuncia del padre de la joven. Se dio a conocer con el nombre de los Porquis de Costa de Oro. Los jóvenes salían de una fiesta en Boca del Río, Veracruz, la madrugada del 2 de enero de 2015, cuando se llevaron a Dafne y abusaron de ella. De acuerdo con el expediente, la menor de edad iba en la parte trasera de un vehículo en medio de 2 jóvenes, quienes presuntamente la tocaron de manera indebida. En declaraciones del papá de la afectada, se sabe que en el trayecto a casa de uno de los jóvenes, su hija pidió bajar del auto. Sin embargo, no pudo hacerlo hasta que la llevaron a donde ocurrió la agresión. Gerardo Rodríguez era el 4º joven en el caso, pero no fue procesado debido a que el juez determinó que solo acompañó a Diego, Enrique y Jorge sin tocar a la joven. A Diego lo detuvieron en junio de 2016 por la policía española en la ciudad de Madrid, mientras que a Enrique lo localizaron en Torreón, Coahuila, en mayo de 2016 y fueron llevados a Veracruz. Ambos estaban en el penal La Toma en el municipio de Amatlán de los Reyes, mientras que el juez Anuar González fue destituido en 2019 por el Consejo de la Judicatura Federal, acusado de corrupción y por actuar en contra de constancias y errores inexcusables durante el juicio de los llamados Porquis de Costa de Oro. En un caso vergonzoso para la justicia, de los Porquis, los jóvenes han tenido su condena, ya quedaron en libertad. Muchos se preguntan si era la condena y el castigo adecuado para lo que ocurrió. Fue un caso escandaloso que termina, como muchos otros, simplemente con el silencio y la libertad de los agresores. Vamos a otro tema. Se dio el anuncio de un nuevo bloque opositor que realmente lleva ya trabajando mucho tiempo rumbo al 2023 y el 2024. Se trata de Unidos, una organización conformada por 6 otras organizaciones, luego del naufragio de la llamada Alianza Va por México.
Empresarios, políticos y representantes de asociaciones civiles presentaron la plataforma política denominada Unidos. Sustituye a la coalición Va por México tras su fractura por las controvertidas decisiones políticas del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Son 6 organizaciones las que integran el bloque: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Une México y Unidos por México. Entre sus objetivos está proponer candidaturas únicas a los dirigentes del PAN, PRI y PRD para las elecciones del 2023 y 2024 y defender al Instituto Nacional Electoral para evitar su desaparición. El nuevo bloque opositor promueve el esfuerzo de un sector de la sociedad para poner límites al poder ejecutivo a través de mecanismos democráticos, así como defender el voto ciudadano, combatir la abstención y promover la participación en las próximas elecciones presidenciales. El senador Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional, dijo que debe existir un nuevo acuerdo político para promover una amplia unidad democrática opositora que se refleje en una candidatura única. Es por eso que insistió que se debe acordar un método de selección de la candidatura presidencial que tome en cuenta la opinión y participación ciudadana, así como pactar candidaturas de unidad en los cargos de elección popular para obtener la mayoría del Congreso de la Unión, porque es estratégico y fundamental. Dijo que en caso de ganar la elección presidencial de 2024, se podría establecer un gobierno de coalición para alcanzar una alianza de 3 dimensiones: electoral, parlamentaria y de gobierno. Bueno, y antes de despedirnos, le comentamos que hoy dejó la Dirección General de Aduanas a Horacio Duarte. Se va a coordinar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. Ya nos vamos, Jorge. Bonita noche, muy bonita noche a todos ustedes. Muy buenas noches, Viviana. Y si usted está interesado, el presidente dijo hoy que va a consultar con Belinda a ver si Cristian Nodal puede cantar en el Zócalo. Un tema central para el futuro del país. Gracias por acompañarnos y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.